Hola, buenas tardes. Aquí estamos, mi nombre es Daniela Blasco, eh, de Adopten Niñas Grandes. Hoy vamos a entrevistar a Susana Cantarelli, que es una experiencia muy interesante acerca de ser mamá y abuela al mismo tiempo. Ya debe estar por conectarse, a ver si la podemos invitar. Ahí veo que se están conectando. Yo le voy a enviar una invitación. Sí. Ahí estoy viendo que se están conectando todos. Bueno, ahí lo escuchan Ezequiel, que también quiere participar. Ya me quedé. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, acá vamos a empezar este vivo. Ya te presenté como un caso muy interesante de ser mamá y abuela al mismo tiempo. Así El que mismo tiempo. vamos a empezar a contar un poco esto, si te parece, para toda la gente que se está conectando de a poco. Bueno, contame, Susana, vos como yo también sos mamá primeriza. ¿Y cómo se te ocurrió, o cómo empezaste a pensar en la adopción? ¿Qué camino recorriste bueno, Susana tiene pareja, es un caso de un matrimonio, de una pareja que adoptó, ¿cómo pensaron, cómo recorrieron, cómo les nació esta inquietud de adoptar? Bueno, nosotros con Lionel nos conocimos ya grande. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Promediando los 40 y enganchamos enseguida en una frecuencia bueno, ambos veníamos de distintas relaciones y teníamos muchas ganas de estar juntos. Enseguida pudimos empezar a hacer proyectos juntos y entre ellos, bueno, estaba el de ampliar nuestra familia. Tal vez en relación a las experiencias de vida anteriores, para mí la adopción era una posibilidad más, porque es una realidad con la que yo tuve contacto siempre desde muy, muy chiquita. Así que, bueno, para mí esa era una alternativa. En cambio, el Lionel no, la verdad es que no había tenido ninguna experiencia cercana a la adopción, entonces cuando empezamos a charlar, él no entendía mucho de qué se trataba y bueno, fuimos charlando, pero como tampoco yo tenía la vía biológica cerrada, empezamos probando a través de las técnicas de fertilización asistida. Hicimos muy pocos intentos, tuvimos una espera mediante bastante larga y, y bueno, decidimos no seguir ya por esa opción. Ya veníamos pensando en la posibilidad de un niño un poco más grande, un adolescente, así que lo pensamos y empezamos a reunir la documentación como para inscribirnos en el registro y mientras tanto yo venía viendo las convocatorias públicas, las veía muy seguido, las compartía con él, ¿Para las qué, para charlaba. para qué época ustedes empezaron con los papeles? ¿Qué era? ¿2020, 2021?
Y fue fines de 2019. En 2019 yo hago el segundo y último intento de fertilidad, de fertilización asistida, quiero decir, y ya veníamos pensando en la posibilidad de inscribirnos, y la verdad es que no habíamos emprendido ambos caminos en paralelo por todo lo que supone a nivel emocional, ¿no? Sí. Así que sí, fue fines de 2019 y en paralelo nos encontramos con esta convocatoria pública, de las cuales no habíamos visto hasta ahora una similar, y que nos resultó interesante como para poder plantear un proyecto adoptivo que diera respuesta a esa convocatoria. Lo que sabíamos... ¿Qué decía esa convocatoria que te llegó? ¿Es algo que te tocó algo y dijiste, bueno, a mí me interesa embarcarme en este proyecto? Decía que era un adolescente, que era mamá de un nene chiquito, no bebé, un nene de primera infancia, y decía que se buscaba una familia que pudiera albergarlos a ambos, entendiendo que la idea era poder brindarle a ella lo que necesitaba para su desarrollo futuro junto al nene. Y la verdad es que nos resultó súper interesante, conmovedora. Pudimos como vernos en ese lugar. Al principio desde una cuestión más ideal y de deseo, hasta que, bueno, fuimos avanzando un poco más en el proceso, y entonces ahí se fue haciendo cada vez más real, y fue donde aparecieron tal vez los miedos, las inseguridades, pero bueno, seguimos adelante. La directora del registro, que era con quienes nosotros dialogábamos, un registro de otra jurisdicción, una provincia del norte, se copó enseguida con el proyecto que teníamos. Y pudimos como en ese diálogo pensar en distintas opciones para ambos, ¿no? A nosotros lo que más nos interesaba, desde donde lo pensamos, ¿no?, es poder devolverle a nuestra hija algo de su adolescencia, de su infancia, que se había visto interrumpida por la llegada de un bebé, y con una medida de protección. Y bueno, al chiquito tratar de brindarle todo lo que nosotros teníamos desde nuestros propios recursos, como para que se pudiera desarrollar junto a su mamá en un ámbito que pudiera sostenerla a ella en su función de criar. De criar, de mamá también, claro. Es difícil aprender en ese momento a ser mamá y enseñarla o sostenerla para que ella pueda ser mamá, ¿no? Es todo un desafío, ¿no? Sí. Fue difícil al comienzo y de alguna manera lo sigue siendo. Lo que pasa que, bueno, al día de hoy ya pudimos construir un vínculo y hay ciertos acuerdos, cosas que charlamos y que podemos acordar, y otras que son acuerdos implícitos. Esto, por ejemplo, de que ella pueda recuperar algo de su adolescencia, de su infancia, implicó que haya algunas cuestiones que tal vez le resultan más complejas o que la exceden, en las cuales tal vez ella delega, ¿no? Y entonces ahí salimos a cubrir esa necesidad nosotros. Y hay otras situaciones en las que es una
cuestión compartida, donde logramos acuerdos entre los tres adultos, y hay otras cuestiones de las que se ocupa ella con total autonomía. Claro, está bien. Para también darle un poco, empoderarla para que ella pueda también iniciar una vida independiente en su momento, sabiendo que tiene a su familia de respaldo, digamos, ¿no? Que creo que es lo más importante para nuestros hijos, ¿no? Saber que estamos, que estamos. Acá dos preguntas me surgen. ¿Por qué decís que conocías el tema de la adopción desde chiquita? Bueno, yo tenía desde muy, muy chiquitita una amiga, muy amiga y vecina, que era hija por adopción, hoy entiendo apropiada, que desconocía su identidad hasta que tenía ya casi la mayoría de edad. Y bueno, soy una de las que más compartió con ella cuestiones que tenían que ver con este tema, con esa búsqueda. Eso por un lado. Por otro lado, yo fui a un colegio que tenía anexo un hogar, con lo cual muchas de mis compañeras de escuela vivían en el colegio, estaban ahí como con una medida de protección. En ese momento se llamaban internas, eran las chicas que vivían en el colegio que no tenían cuidados parentales. Y después en mi familia también hay algunos miembros que en determinado momento estuvieron a cargo de distintos chicos como familias solidarias, temporarias, bueno, han recibido distintos nombres, ¿no? En la historia. Pero, por ejemplo, también de chiquita me preguntabas qué quería hacer yo, y quería ser trabajadora social y trabajar en adopción, puntualmente. Ya tenías Era la algo que vocación marcada, ya la tenías elegida. era como un área de muchísimo interés. Este, y me imagino que también por tu profesión ya habrás conocido algún tipo de situación. Vos sos psicopedagoga, Sí. habrás participado seguramente en la ayuda y en el sostenimiento de algún chico o de algunos casos en los que, bueno, de niños que habían sido vulnerados y que estaban pasando por un proceso de adopción, ¿o no? Sí, bueno, eso lo viví desde dos roles. En primer lugar en la escuela, trabajando en equipos de orientación, que ahí como que la población de la cual te ocupas es un poco más grande, y entonces han pasado distintas situaciones con chicos que estaban en medidas de protección, que estaban con alguna familia que por alguna razón después fueron retirados de ese ámbito. Y en la clínica por ahí un poquito menos, pero sí, algún que otro paciente he tenido. De hecho, me hubiera gustado saber algunas cosas que sé hoy, como para poder comprenderlas en clave de adopción, digamos, porque Claro. muchas cuestiones que tal vez tenían que ver con problemas de aprendizaje, para mí eran cuestiones que tal vez no tenían mucho que ver con la cuestión adoptiva, y hoy me doy cuenta que sí. Me dicen que se escucha un eco cuando vos hablas. Yo te escucho bien, a ver si alguien más me dice si escucha eco. Yo te escucho lo más bien, ¿eh? Voy a ver si consigo unos auriculares y tal vez se escucha mejor. Si yo te escucho bárbaro, ¿tenés auriculares ahí a mano? ¿A mano? No. A ver. Sí, hay eco, me dicen. Dame un chiquitín. Sí, sí, te espero, para que salga mejor.
acá le esperamos a Susi, que le hemos puesto un poco de suspenso a su historia. ¿De mi lado se escucha? Estamos en problemas porque yo no tengo auriculares. Me parece que es mi lado que dicen que se escucha. A ver. ¿El tuyo? Sí. Bueno, esto es lo que pasa en casa de hija adolescente, que tus auriculares nunca los tendrás cuando los necesites. A ver, mejor, A ver. ¿se escucha Eh, mejor? yo creo que sí. Yo creo que se escucha igual. A ver si nos dicen algo. Eh, Acá tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Seguramente para algo que vos dijiste es cómo es eh, escuchar, cómo es escuchar, perdón, cómo es presentar un proyecto adoptivo. Me imagino que vos hablaste de esto cuando hablaron con la trabajadora social del juzgado. Eh, Claro, sí, para los registros, para los equipos técnicos que te evalúan, es muy importante eh, cómo visualizás vos tu proyecto de familia en relación a este caso en particular. Acá puntualmente había una mamá adolescente con un niño chiquito y bueno, nosotros sabemos bien por toda esta campaña que estamos haciendo el interés que hay en los chiquitos de primera infancia, entonces eh, creo que había ahí una escucha muy atenta a pescar si realmente nuestro proyecto adoptivo era un proyecto que incluyera a nuestra hija de acuerdo a lo que ella necesitaba. Y, lógicamente, en ese proyecto estaba su hijo. Una de las cosas que a mí más me impactó, no porque no lo tuviera en cuenta, sino porque realmente fue algo que me interpeló más profundamente, es que la directora del registro, en una de las conversaciones que mantuvimos telefónicas, me dijo, ellos ya son una familia. Sin duda. Entonces, era un ámbito familiar que pudiera abrazar esto, exactamente. Que ellos ya eran una familia. Y de hecho eso fue algo que pudimos verlo ya desde los primeros momentos de la vinculación. Eh, eh, estaban realmente muy unidos. Es un vínculo aún hoy muy especial el que mantienen. Claro, era también un desafío cómo sumarte a ese vínculo, cómo poder amalgamar esas dos familias, porque ustedes también eran una familia. Entonces, cómo amalgamar esas dos familias y conformar una familia que contuviera a ella, contuviera a su hijo, y ustedes sentirse también parte de eso, ¿no? Eso me imagino que debe haber sido todo un desafío. Sí, muy desafiante, lo sigue siendo, pero bueno, conforme va pasando el tiempo, en la medida que nos sentimos más confiados y ya al día de hoy que sabemos que hay un afecto, eh, tenemos todos como un poco más de seguridad como para movernos porque están bien establecidos los roles, los límites, eh, así todo tiene una complejidad mayor. Yo creo que se puede dar una situación similar en el caso de hermanos, pero bueno, en nuestro caso, nosotros recibíamos a una hija a, a quien por momentos había que sostenerla en un lugar de paridad para que pudiera ejercer su función de crianza y por momentos
momentos había que colocarla en un lugar de hija para poder transmitirle lo que nosotros quisiéramos para su futuro. De parte de ella también, digamos, se encontraba con una mamá y un papá que a su vez opinaban o tal vez compartían algunas funciones en relación a la crianza, que por momentos la aliviaban, pero por otros también se jugaría algo de, bueno, no estaré perdiendo acá algo de poder de decisión. Y bueno, creo que en ese sentido ha sido un poco mérito de todos. Pero es un laburo muy, muy artesanal. Si tuviera que definirlo de alguna forma, es esto, por ejemplo, de pensar en el bienestar superior del niño, ¿no? Que es un concepto como tan potente y que sin embargo te pones a pensarlo y como muy pocas veces hay ahí una definición de qué implica el interés superior o qué es para mí el interés superior. Tal vez no es lo mismo que para vos, tal vez no es lo mismo para una persona que trabaja en un juzgado, que trabaja en un registro. Bueno, acá era cada situación tonta, cotidiana, verlos a los dos y decir, bueno, acá, ¿qué hago yo con el interés superior? ¿Qué interés superior hago primar? ¿Hago primar el interés superior del más pequeño? ¿Hago primar el interés superior de quien más ha sufrido? ¿Cómo resuelvo esto? Y bueno, en esas, por momentos se han tomado buenas decisiones, por momentos no tanto, y hubo que revisarlas y volver a aprender, reaprender, trabajar muchísimo la aceptación, muchísimo la aceptación. Tengo una anécdota que es muy, muy gráfica de esto que estoy comentando y que al mismo tiempo a mí me parece como muy, muy linda, ¿no? Como para narrar algo de nuestra historia. A la noche normalmente es el momento del baño y entonces el chiquitín, cuando llega un poquito el frío, me pide que le seque el pelo para no irse a dormir con el pelo mojado. Y le encanta jugar con el secador. Entonces me tira aire y me despeina todos los rulos y yo le tiro a él y bueno, y teníamos como esa rutina que se iba repitiendo todas las noches. Un día estábamos en esas y ese día su mamá se quería ir a dormir, ya estaba un poco cansada y entonces dice, bueno, hoy jugar con el secador no, hoy jugar no, que se seque y que venga a la cama. Bueno, está ahí el chiquitito haciendo puchero porque quería jugar con el secador. Y entonces yo ahí le hice una mirada un poquito cómplice que cerrara el pico y entonces le jugué un poquitito y en eso viene su mamá y lógicamente se enojó, digamos. Claramente yo la había desautorizado en relación a no jugar con el secador. El tema es que para mí en ese momento fue un no porque no me parecía que el chiquito tuviera que interrumpir su rutina con la abuela, entonces lo resolvimos así. Bueno, la voy a saludar, estaba completamente enojada y entonces no me quiso saludar. Y entonces yo ahí le bajé línea, le dije algo así como que en lugar de jugar con el secador, investigara un poco sobre crianza respetuosa, algo por el estilo. Todo mal. Y me quedé realmente muy frustrada en esto de no encontrarle la vuelta. Veníamos en un momento en el que era como difícil poder manejar esto y yo no me quedé bien con lo que había pasado, con lo que le había dicho, ella tampoco. Y me acuerdo que ese día me desvelé y no pude casi dormir. Al otro día teníamos pediatra y entonces yo refunfuñaba que entonces que le iba a decir que fuera ella a la terapia, pediatra.
que fuera ella la pediatra, que hablara con la pediatra, y al otro día a la mañana nos cruzamos en el pasillo. Ella a la mañana es un zombie por un rato hasta que se despierta y puede conectar, y me dio un abrazo en el pasillo. Fue encontrarnos de frente en el pasillo y que ella me diera un abrazo, y era algo que no era común. Y yo ese abrazo lo subtitulé, es el día de hoy que me acuerdo, como, bueno, yo sé que estamos las dos haciendo lo mejor que podemos. Ese fue como el significado que yo le di a ese abrazo. Y entonces fue como ir ganando de a poco esa seguridad de que no había segundas intenciones, no había No nada. había disputas de Estábamos todos poder. aprendiendo, no había disputas, no había, digamos, cada una tenía en claro qué es lo que era, cuál era su parentesco en relación al nene, y todas buscábamos todos buscábamos lo mejor. Y fue un momento así como de decir, bueno, vamos bien, es como que ella validara de alguna manera eso que también nosotros necesitamos, ¿no? Que tener alguna devolución, sobre todo cuando son adolescentes, de cómo se están sintiendo, de si realmente era esto lo que buscaban para ellos. Y en ese sentido, creo que de a poco, con mucho compromiso de parte de ellas fundamentalmente, lo vamos logrando. Lo van logrando. Es que en ningún caso, como el de ustedes, me parece, el descubrimiento empírico se utiliza más que nunca, porque no hay muchas situaciones que puedan sentar precedente o puedan, o sea, de este tipo de opciones. Entonces es avanzar, retroceder, probar, prueba, error, y quizás ustedes vayan a constituirse en un caso modelo para otros casos en donde pensamos hoy por hoy que el embarazo adolescente es muy común y que pueda constituirse en un camino que muchas niñas vayan a recorrer, y que, entonces me parece como que el precedente sobre este tema lo van a sentar ustedes, creo, o Sí, sea. incluso en familias biológicas, a nosotros también nos abrió como un panorama, yo lo que sabía, digamos, en casos de familias donde hay un embarazo adolescente, lo que había estudiado al respecto de el derecho de las madres y los padres adolescentes en elegir cómo quieren criar a sus hijos y demás, pero en todos está este factor común, que es un rol muy preponderante de los abuelos, de las abuelas, Claro. fundamentalmente, porque bueno, somos las mujeres las que por lo general estamos como más comprometidas con las tareas de cuidado. Pero al mismo tiempo, con lo que nos encontramos es que nosotros contábamos con otros recursos, digamos, no, había recursos claramente con los que no contábamos, que tenían que ver con la historia previa, pero sí teníamos recursos con los que contábamos que tenían que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, con el acceso a determinados, no sé cómo llamarlos, privilegios, que tal vez nos colocaban en una situación de poder ir a reclamar determinadas cuestiones a las instituciones, y ahí por ahí darnos cuenta que en la escuela había otro caso anterior, y que tal vez no contaba con determinados permisos en relación al estudio de esa madre adolescente,
Así que también para nosotros fue todo un aprendizaje y una apertura a un mundo que desconocíamos, que en definitiva lo que hay es bastante hipocresía, diría yo, ¿no? Como que son cuestiones que provocan cierta ternura, las personas se conmueven, pero en paralelo las instituciones suelen ser bastante revictimizantes. Me imagino, sí, 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 me imagino. Espérame un segundo. Mami, Sí. fíjate, me vienen a buscar a Ezequiel. Fíjate a vos. Perdón, pero acá tenemos una interna con... Eh, tenemos una pregunta de una persona acerca de las convocatorias públicas en los juzgados que pueden ser de provincia, que tienen un poco de miedo de que todo sea demasiado rápido, no haya demasiada preparación. Vos, según tu experiencia, yo creo que, no sé si están así, la verdad que no sé cómo se comporta la justicia en esos casos, las justicias provinciales en esos casos. Bueno, en nuestro caso, sí, fue todo muy rápido y se hubiera resuelto de manera muy rápida si no hubiera sido interrumpido por la pandemia. Y la realidad es que es un poco vertiginoso. De hecho, nosotros pudimos haber quedado afuera del proceso de selección porque en el momento que nos habían dicho que viajemos, eh, esto igualmente no creo que sea norma, me parece que tiene que ver con cada caso en particular y con cómo Jurisdicción en trabaja cada particular, sí. registro, ¿no? Sí. Pero nos habían dicho que viajemos en marzo y ya se estaba empezando a hablar de que iban a cerrar todo. De hecho, si hubiéramos viajado en la fecha que teníamos estipulada, nos hubiéramos quedado varados. Entonces, bueno, nosotros charlamos, dijimos, no, en estas condiciones no podemos viajar, y bueno, ahí nos dijeron como que había cierta urgencia por resolver la situación, que entonces iban a continuar con la selección, y bueno, con todo el dolor del alma dijimos, bueno, realmente la decisión de ustedes es continuar con la selección, nosotros más no podemos hacer, realmente creemos que no están las condiciones dadas para viajar. Tuvimos ahí un bache de 3, 4 meses en los cuales no supimos nada, y pensamos que bueno, que ya habrían elegido una familia y bueno, acá nos explotó la pandemia, esto que se había frustrado, el encierro, y pensábamos mucho, hasta que un día llamamos por teléfono, esto fue 2 o 3 meses después, y consultamos y nos dijeron que no, que todavía estaba vigente y que estaban trabajando de forma remota. Entonces le dijimos qué había pasado con nuestra postulación y nos dijeron que no se había movido mucho, que podíamos llegar a reactivarla y bueno, por supuesto lo hicimos. Al mes estábamos vinculando ya por videollamada hasta que pudimos viajar, que fue cuando se empezaron a habilitar los primeros vuelos. Claro. Eh, Era Así que bueno, era una situación muy anómala, o sea, en donde todo estaba muy raro, no sabías si ibas y no podías volver, si podías volar, podías ir, si te quedabas varado en algún lugar, era una muy, situación. Pero sí, igualmente acá pregunta si me presento a una convocatoria pública, voy a ser mamá en un mes. No, creo que no es ese tiempo, no, no, y lo importante también es que, vuelvo a nombrar el tema del bienestar superior del niño. Eso es algo que todos lo tenemos claros claro y que no tiene discusión, pero también los niños necesitan madres y padres preparados. Entonces, me parece que uno tiene que poder tener la libertad de plantear cuáles son las cosas que necesitan para poder
vincular, para poder preparar el hogar, para poder brindar lo mejor que tiene para brindar a ese niño o esa niña. Claro. Entonces, si realmente los equipos valoran que son cuestiones criteriosas y no es que te estás desentendiendo o te está pasando algo en relación a no hacerte responsable de esa vinculación, yo no creo que... me parece que en ese sentido hay que poder también plantear esto que necesitamos. A nosotros en un momento nos decían, bueno, vénganse, vengan ya como puedan, y nosotros veíamos gente que no llegaba a destino, teníamos que volvernos desde allá sin saber si íbamos a poder parar en algún lugar a comprar una botella de agua o ir al baño. Bueno, no, en esas condiciones no se podía viajar. No, no se podía, no. Era realmente una distancia grande. Así que bueno, lo hicimos apenas pudimos, mientras tanto íbamos reafirmando con ellos que bueno, que la situación era una situación difícil, pero que nosotros reafirmábamos nuestra decisión de ir a buscarlos en cuanto todo estuviera más tranquilo. Y bueno, de ese modo lo hicimos. Y decime, hicieron el trámite, la pandemia, ¿y qué pasó con los amigos? ¿Qué pasó con la familia empleada? ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Qué hubo? Porque esto tiene un Eh, efecto, o sea, la adopción es, uno adopta y adoptan los amigos, adoptan la familia. Bueno, hubo de todo. Hubo gente que enseguida abrazó el proyecto, que lo recibió, digamos, con mucho amor. Eh, También hubo quien nos dijo que estábamos completamente locos. Eh, Hubo quien pensó que en realidad ella nos iba a dar el nene y hasta nos preguntó, ¿pero esto es legal? Y como nosotros estábamos como tan alejados de algo que no fuera de acuerdo a decir, esto fue una convocatoria pública, digamos, todo se dio del modo en el que se tendría que haber dado, nosotros hubiéramos seguido el camino usual, que era el de la inscripción, si no nos hubiera sorprendido esta convocatoria en el medio. Y me acuerdo un día que volví y al rato caí. Digo, ¿por qué nos habrá preguntado esto? Y digo, ay, me parece que pensó que nos iba a dar al nene. Era un amigo de Lío, mi compañero. Le dije, explícale después, por favor, que la adopción es por los dos. Porque además, bueno, en una provincia donde históricamente se hicieron muchas, no sé, en este momento, adopciones ilegales. Sí, claro. Y después, bueno, tuvimos también, que eso nos dio también la pauta de lo que era la opinión pública, hubo una publicación del juzgado cuando nosotros volvimos, donde comentaban el tema de la adopción. Y ahí hubo toda clase de especulaciones, que eso también fue algo que nos hizo reflexionar mucho. O bien que ella se iba como a aprovechar de esta situación, o bien que nosotros nos íbamos a aprovechar de esta situación. Qué sé yo, cuestiones tales como que en realidad la queríamos para que nos limpie la casa y que nos íbamos a quedar con el nene, y en relación a ella que bueno, que seguro que una vez que se pudiera acomodar un poquito se iba a ir y se lo iba a llevar. Y a nosotros realmente eso lo vimos como con cierta ingenuidad, en el sentido de que nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza que alguien pudiera pensar así, pero fue una de las cosas que más nos motivó después a militar, ¿no? Porque lo que nos decía esto es decir, como si no hubiera un proyecto posible para ella, un proyecto adoptivo para un adolescente con un hijo, que no fuera querer aprovecharse y traerla para que
limpie y cocine, o de parte de ella abusar de nuestra buena voluntad, ¿no? Entonces me parece que está bueno en este sentido poder plantear que más allá de las circunstancias de vida que son difíciles, nosotros sabemos cuáles son las circunstancias que hacen que los niños, niñas, adolescentes terminen con alguna medida de protección. En todas las edades realmente necesitan de un otro que de alguna manera lo mire, lo aloje, lo proteja, lo defienda, lo ame. Y en este sentido lo incorpora a su familia, ¿no? Y pero además porque son chicos a los que todo este tipo de guías no las tuvieron, entonces también necesitan recuperar eso, sentirse apoyados, darles un poco de conducción, de ejemplos, de ciertas cosas que tienen que ver de cuidados que tienen que ver con los padres. Entonces, eso uno lo necesita a la edad que sea, y más cuando le faltó, no sé, me parece que siempre es bien recibido. Sí, sí, y me parece interesante justamente esto, poder mostrar lo que tal vez es el motivo principal por el que yo me acerqué a este colectivo, eh, visibilizar, digamos, justamente a los que menos llegan estas oportunidades. Tanto que cuando hay alguna noticia al respecto, estamos pensando que hay algo detrás y que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Claro, cuando en realidad no tiene que ver con eso, digamos, no tiene que ver con un acto de caridad, no tiene que ver con aprovecharse de una situación, es decir, claramente para nuestra hija, por ejemplo, la adopción no era un camino en el que ella pensaba para ella. Lo pensaba para su hijo, ella quería que su hijo creciera en una familia, sabía que había cosas que no le podía brindar, y fue algo que aprendió con nosotros, y que nosotros también tuvimos que cultivar, porque al principio era algo que nos interpelaba, que ella no pudiera terminar de incluirse en el proyecto, y que después de un tiempo pueda plantear delante de la persona que tiene que tomar las decisiones en relación a la sentencia de adopción, que ella ya no piensa más eso, que pudo darse cuenta estando con nosotros lo que es realmente vivir en familia y que ella también necesitaba de una familia, es realmente muy fuerte, porque son esos aprendizajes que te pasan por el cuerpo, que no tiene que ver con que se lo digamos, tiene que ver con poder vivirlo. Y a veces las cosas no hay como que hablarlas demasiado. Bueno, hay que vivenciarlas y verlo en las actitudes. Ella se veía ahijando, maternando a su bebé, pero no se veía como hija ya. Ya había descartado su posibilidad de tener papás y que la cuidaran y que la ayudaran a cuidar. Y ustedes le hicieron recuperar ese estatus, digamos. Es re importante. O sea. Sí, sí. Y son cuestiones como muy significativas y que por ahí en los momentos de tormenta es lo que te sigue haciendo depositar la fe en el proyecto, ¿no? Que a veces tiene que ver con estos momentos, ese abrazo en el pasillo, esto que le pudo decir a la secretaria del juzgado. Me acuerdo que teníamos esa audiencia y ella es más bien muy reservada, no es de hablar mucho, entonces yo le había dicho, digamos, sin bajarle línea, que mira, es importante que vos mañana le puedas contar a la persona que nos atienda
cómo te sentís estando con nosotros, porque eso depende de la decisión de que puedas seguir estando y tal. Y vaya y diga eso, o escucharla hablar con alguna otra persona de algo que hizo con su papá o conmigo y darte cuenta que en realidad nos ven, que son cosas que en lo cotidiano a veces se pierden, ¿no? Pero cuando parás un poquito en la rutina y observás el tiempo transcurrido, todo lo que aprendimos, cómo las cosas se fueron consolidando. El otro día Lío me decía, ¿te diste cuenta que estamos cada vez funcionando más como una familia? Y sí, es cierto, algo de la dinámica de repente se modificó y se está dando todo de modo más natural, donde antes había que estar como un poco más estratégico. Es una experiencia re linda, la verdad, desafiante sí, pero muy linda. Y ya nos contaste ese juego con el secador y esta apreciación, este darse cuenta del lío de que estamos funcionando como una familia. ¿Qué te gustaría compartirnos de esa dinámica familiar? Bueno, tenemos un chiquitito con un nivel de demanda eh, intenso y dos adultos y una adolescente a merced de su santidad el niño. El niño. Eh, no, sí, la verdad es un terremoto súper divertido, pero con un nivel de actividad en el que hay que estar pensando todo el tiempo cosas para hacer, juegos y en ese sentido, bueno, tenemos como los roles también. El abuelo es quien más lo saca, digamos, a pasear, a la plaza, a andar en bicicleta, a jugar. Después en la semana, bueno, vemos distintas propuestas que va por el lado del deporte y de las artes, que le fascinan. Baila muy bien, le gusta mucho bailar, le encanta la música, así que tiene algunas actividades que tienen que ver con eso, más allá del cole. Eh, con la abuela hace por ahí más juegos así de construir y un poco más la que se ocupa de las tareas del cole. Y bueno, con mamá también, jugar a la pelota, andar en bicicleta. Ellos tienen un juego corporal muy de tirarse encima, de jugar a las peleas. Eh, eh, Perdón. Está bien, tranquila, tranquila. Tranquila que todos estamos bombardeados con Ay, con sí. otras cosas. Nos están acá agradeciendo por la claridad, por los conceptos, por compartir, por todo. Se ve que la gente está, te digo que tuvimos bastante gente en el día de hoy. Acá una persona preguntó si la urgencia era del juzgado. Me imagino que sí, que los juzgados quieren resolver esos temas cuanto antes. Que son temas más complicados, Sí. sí. Bueno, pero eso ya La realidad es que también, sí, esto, bueno, es un poco lo que venimos charlando. Siempre la urgencia es tratar de resolver la situación de los niños. claro, Entonces, nosotros llegamos a esa historia en el momento que nos dan algún resumen de un expediente sobre algún caso en particular para ver si es posible que podamos ahijar a ese niño o esa niña. Pero bueno, ellos llevan mucho tiempo esperando. Acá fueron 4 años, inicialmente 3 y se hizo un año más por la pandemia. Entonces un poco es entendible esto.
claro, Ahora, lo que yo quiero decir es que si eso a uno lo abruma, o a veces sucede tal vez que los tiempos de vinculación tienen que ver con momentos en los que se compromete mucho la actividad laboral y entonces uno no puede cumplir con ese régimen y termina siendo todo un chino para poder estar. Bueno, la idea es que también podamos plantear qué es lo que nos va pasando con el proceso y qué cosas necesitamos para poder cumplir, porque en la medida que esas necesidades también puedan ser incorporadas y aprendidas, tomadas y darles de alguna manera un cauce, creo que también se va a traducir en un beneficio para los niños. claro, sin duda. Acá preguntan, sin dar datos demasiado privados, ¿a qué edad tenía tu hija y qué edad tenía tu nieto en el momento de la adopción? En el momento de la adopción, ella llegó con 16 y el chiquitín con 4. El chiquitín con 4. Este, y acá preguntan también si te dieron más información antes de que te postules. Creo que la información es mínima, que te dan sobre el caso, o no sé cómo fue esta experiencia de ustedes. Bueno, nosotros lo que tuvimos, había información que la obtuvimos de las autoridades y después, bueno, nuestra hija nos fue Le fue contando contando. directamente ella, digamos, fue como de primera mano. Ahí nosotros, bueno, siempre tratamos de manejar una curiosidad respetuosa, pero bueno, ella se sintió a gusto desde muy temprano para contarnos y bueno, todo lo que tiene que ver con su historia fue una parte muy importante en los primeros tiempos, pero al día de hoy por ahí surge algo. Cuando pudimos acceder al expediente ya entrada a la adopción, eh, había algunas cuestiones de las que no habíamos conversado y yo se las pregunté y por ahí sí tenían que ver con cosas que ella no recordaba, pero la información la tuvimos, casi toda la información que necesitábamos. Y te hago una pregunta, porque acá el chiquitín marca bastante los tiempos, me imagino, de toda la familia. ¿Encuentran espacios, aunque sea difícil, en donde poder compartir con la hija, poder dedicarle atención a ella, poder salir a tomar algo dentro porque es un chico que requiere mucha atención, es chiquito, lo pueden encontrar, lo pueden fabricar? Sí, cada vez nos ocupamos más de que sucedan. Eh, En los primeros tiempos fue muy difícil, sobre todo porque nosotros llegamos acá y todavía estaba todo muy cerrado, eh, y porque incluso estando los 4, es bastante difícil tener una conversación con ella sin que se encienda una bomba en algún otro lugar de la casa que Claro. haya que apagar para que le brindemos la atención que él merece. Pero bueno, tratamos de hacerlo. Particularmente con mi compañero, ella tiene una edad en la que puede tranquilamente quedarse sola con él. Nosotros vivimos en un departamento muy seguro, un rato, para que podamos salir un día a despejarnos, que no es algo que sucede muy a menudo, pero lo podemos hacer. Y ella, en la medida que va aumentando sus relaciones sociales, nosotros también nos quedamos con el nene como para que ella pueda tener tiempo para ella.
y en relación al tiempo de ella con nosotros, y bueno, queda un poco sujeto a cuando el chiquitín está en el colegio. Pero bueno, a veces tiene que ver con organizar algún programa y a veces es sencillamente ella está estudiando, sentarnos a hacer la tarea. Bueno, O mirar una película. Pero se encuentran los momentos. Al principio, hasta que, bueno, Lío descubrió esto de que todo se estaba dando de manera más natural, hay que planificarlo. Y entonces claro. era bueno, tal día que se va el nene con vos a tal lado, yo puedo llevarla a ella a comprarse, no sé, un par de zapatillas, y entonces de paso ahí metíamos un cafecito y charlábamos un ratito. Conforme esto se fue abriendo y tuvimos todos más actividades, se fue haciendo bastante más frecuente, por suerte. Sí, debe ser difícil, se tienen que dividir uno con este, otro con el otro y poder armar alguna de esas dinámicas para poder encontrar esos espacios. Me Sí, imagino que es tenemos difícil. un gran aliado que es el pelotero, que es cuando él está en el pelotero, bueno, es un momento que podemos compartir los tres, que es un ratito que tal vez viene, toma un sorbito de gaseosa, se come un pedacito de algo y se vuelve al pelotero. Entonces, ese es un gran aliado, cada vez vamos más seguidos. Claro, ese también es un desahogo, ¿no? Es el lugar donde él está seguro, puede jugar y ustedes pueden estar tranquilos. ¿Cómo fue el acompañamiento de las instituciones en esto? O sea, más allá del trámite simple de la adopción, simple, perdón, el trámite solamente de la adopción, o sea, ¿cómo fue la vinculación? ¿Tuvieron algún acompañamiento? ¿No? ¿Se las arreglaron lo más que pudieron solos? ¿Cómo fue eso? De inicio, la instancia del acompañamiento estuvo muy complicada por el cambio de jurisdicción. Claro, Es como que de allá esperaban que nos recibieran acá y había papeles que nunca llegaban, con lo cual estuvimos un tiempo sin acompañamiento. Y en esa instancia nosotros atravesamos una situación un poco compleja de resolver, que después finalmente se postergó por suerte, que es que al chiquito le descubrieron una escoliosis congénita y teníamos como respuesta de los médicos una conducta quirúrgica y en esa instancia nosotros estábamos en guarda, no sabíamos si realmente podíamos tomar las decisiones, si no. Eh, y también fue difícil por el contexto de la pandemia, porque nos habían indicado que alguien se tenía que internar con él, que tenía que ser adulto. O sea, que para ese protocolo su mamá no podía hacer. Y hacía 3 meses que estaban con nosotros. Entonces era muy complejo pensar que no fuera su mamá quien lo acompañara en ese momento tan difícil. Si hubiera podido ser su mamá, era como demasiado pesado para vivirlo ella en esta instancia, sola, en un lugar que no conocía, con una familia que conocía poco, en el momento más difícil de salud de su hijo. Entonces, eh, ahí tocamos puertas y bueno, recibimos un asesoramiento de un equipo que pertenece a Desarrollo Social del municipio de Vicente López. Nosotros estamos en otra zona, nada que ver, pero bueno, la que nos dio respuesta en ese momento fue Fabiana Isa, que era la directora de la NRUA en ese momento,
que nos contactó con este equipo y bueno, finalmente nos acompañaron, pero bueno, fue más que nada porque tuvimos esta situación tan difícil y después, bueno, lógicamente surgieron otros temas y nos estuvieron acompañando por un periodo de tiempo. La verdad, muy bueno, nos sentimos muy, muy contenidos. A veces lo único que necesitas es que te digas que vas bien, eh, como para decir, bueno, eh, la verdad que fue muy útil, pero bueno, sabemos que fue una situación atípica y que tal vez no es una instancia a la que puedan acceder todas las familias. Tendría que haber un equipo de estos en todos los municipios. O en alguna otra institución que se pueda llegar a ocupar, ¿no? Claro. Sí, sí, tampoco Eh, sabemos cómo hubieran sido las cosas si no se nos hubiera dado esta situación complicada en el medio. sí, yo creo que de todas maneras es como decís vos, que en este proceso que uno desconoce tanto y hay toda una decodificación de actitudes y de situaciones que uno desconoce porque no ha pasado, porque no sabe. Un equipo de apoyo es como que te da un reaseguro de decir, bueno, vamos bien, ¿qué está pasando? Porque muchas situaciones que uno comprende como comprende y por ahí no son así, ciertas actitudes, ciertas crisis, que en los equipos que llevan este tipo de procesos saben interpretar y darte la tranquilidad de que bueno, que esto va a pasar, que esto suele pasar. En general, digo, está bueno que haya equipos que hagan un seguimiento, pero bueno, hay casos diferentes y atípicos como el tuyo y con cambios de jurisdicciones donde las distancias también hacen difícil esta situación. Sí, Pero bueno, ustedes fueron yo haciendo caminos. si hay algo particularmente que cambiaría, si vos me dijeras, vuelvo el tiempo atrás, es el tema ese interjurisdiccional. Optaría, digamos, por un registro más cerca. Porque, bueno, eso complicó algunas cosas, dilató otras, eh, implica otra logística trasladarse. Claro. Eh, sí, pero así todo, de lo que no me puedo quejar es que no tanto el juzgado, pero sí el registro, cada vez que lo necesitamos, dio respuesta. ¿El registro Eh, en el lugar donde ustedes hicieron la adopción o acá? sí, no, no, Allá. allá, sí. El Perfecto. Porque registro acá preguntan siempre, si en la provincia tuvieron acompañamiento. Sí, aunque sea remoto, porque estaban lejos, eh, en el momento en que podían, los siempre acompañaban. que necesitamos algo, tuvimos respuesta. De hecho, fueron ellos los que nos contactaron con gente pero digamos que fue más, pudimos contar más, por llamarlo de alguna manera, con el ejecutivo, digamos, que tiene que ver con la red de registros, que con los equipos de los juzgados. Claro. Eso estuvo como bastante más frenado. Eh, pero bueno, eh, ya pasó. Escúchame, hay algo, ya estamos con medio tiempo cumplido, pero hay algo que me gustaría que cuentes, que es muy importante, porque más allá de la experiencia de adopción, eh, ustedes están tramitando una adopción en donde están tratando de sentar un precedente jurídico acerca de cómo se adopta a una adolescente mamá. Contame un poco qué es lo que están pidiendo ustedes qué es lo que les sugirieron del juzgado y qué es lo que ustedes están pidiendo. Bueno, particularmente en esta adopción lo que tiene que quedar de alguna manera firme en la sentencia es toda la definición del parentesco.
En ese sentido, nuestra hija, y esto se traslada a nuestro nieto, decidió conservar el apellido de origen y va a anexar el apellido de mi compañero. O sea, va a ser un apellido compuesto. Sí. Bueno, por una cuestión lógica de no tener 300 apellidos, de hecho, bromeamos a veces añadiendo el mío y añadiendo también el nombre de los dos gatos, que son los animales de compañía que conforman también nuestra familia. Le pregunté en una oportunidad porque yo sabía que ella quería quitarse el segundo nombre, es un nombre que ella prefería no usar. Y entonces en un momento le propuse si tenía ganas de que yo eligiera un nombre para ella. Y bueno, y acordamos un nombre, hicimos el pedido al juzgado, vamos a ver si es que lo consideran. O sea que ella Seguro que sí. va a anexar el apellido de mi marido y va a cambiar su segundo nombre por el mío. El nombre de pila con el que es nombrada habitualmente es el mismo. Y lo que nosotros solicitamos en realidad fue algo que nos mencionó el juzgado, que la sentencia de adopción saliera con una especie de guarda de nosotros sobre nuestro nieto, como para que los tres pudiéramos participar de las decisiones. Esto es algo que sale de manera temporal, por 1 o 2 años, más que nada frente a los equipos de salud y frente a la escuela, que es, tal vez son dos instituciones en las que a veces es conveniente que haya un adulto ahí interlocutando por los inconvenientes que se puedan llegar a generar. Cuando nosotros investigamos sobre esto, porque como que fue una propuesta de ellos, pero al mismo tiempo nos dijeron solicítenlo ustedes. Cuando investigamos sobre esto, caímos en la cuenta que eso le restaría a ella autonomía, del mismo modo que pasaría si ella no ejerciera su función materna adecuadamente. O sea, sería como la alternativa que se tomaría, como si ella no en algún momento hubiera hecho algo en perjuicio de su hijo. Entonces no nos pareció justo que fuera ese el modo en el que se expresara la sentencia. Entonces tomamos una figura jurídica que es la de apoyos, que se utiliza en otro tipo de dictámenes que tienen más que ver con tal vez casos de discapacidad, y entonces un poco apelando a lo que tiene que ver con la autonomía progresiva de nuestra hija, listamos todas las cosas que ella es capaz de hacer y las cosas para las cuales necesita apoyo, y lo que solicitamos es que se nos designe figura de apoyo, o sea, que lo que tiene que ver con lo que anteriormente se llamaba la patria potestad, que en este momento es la responsabilidad parental en este caso, quede solo en manos de ella, pero que sí de alguna manera se nos designe como figuras de apoyo para poder tener algún reaseguro de por qué nosotros participamos tanto en la crianza del nene, sobre todo justamente de cara a las instituciones que nos puedan llegar a plantear alguna cuestión, porque el temor que teníamos es que una vez que ella cumpliera la mayoría de edad nos dijeran, ustedes dos, ¿qué hacen acá? Yo quiero hablar con la mamá. Y como hay algunas cosas que todavía ella necesita ayuda como para poder hacerlas, pensamos que esta era la figura más adecuada. De ser así, realmente estaríamos como extrapolando un reconocimiento que fue, no sé, no soy jurista, pero sería como un reconocimiento en tanto responsabilidad que no fue pensado para esto en particular. Y esto podría llegar a permitir en el futuro lo que se llama, son como adopciones más
a la carta, digamos, no una cosa tan estática, Y sino, tan premoldeada que claro, un análisis específico de la situación puntual donde digamos, el derecho es justamente la forma de llevar lo que sucede en la práctica a la legislación, a los fallos, a todo lo que se escribe al respecto. Entonces, poder darle forma a esto, de hecho, bueno, yo tengo una profesora que es jurista, que participó mucho en todo lo que tiene que ver con el PAE, y que está muy a la espera de este fallo como para poder de alguna manera difundirlo, y que pueda tomarse esto, como que no es todo tan estático. Las distintas situaciones van de alguna manera marcando lo que sucede en la práctica y los jueces tienen que ir acompañando ese proceso. y van a sentar jurisprudencia para que otros, en otros casos que se puedan dar, puedan pensar en este tipo de posibilidades, y, y de alguna forma poder ir consolidando la idea del respeto, de la voluntad, del acompañamiento. Va a ser súper importante, sin duda. Si sale así, pero yo calculo que sí. Esperemos que sí, estamos esperando, esto tendría que salir de un momento a otro, eh, y lo justificamos realmente muy bien con esta ayuda que tuvimos, así que bueno, esperamos que sí, porque nos parece importante en relación a contemplar justamente la diversidad en la conformación de las familias. Y que haya un reconocimiento en relación al ejercicio de la responsabilidad parental de adolescentes, sin necesidad de restarle derechos y obligaciones en relación a ese hijo o esa hija, la verdad es que está bueno. Sí, sin duda. Acá dice, felicitan por el planteo legal. Bueno, ya estamos en tiempo cumplido. Eh, ¿Qué te gustaría decirle a la gente que está pensando en adoptar? ¿Te gustaría darle un mensaje y con eso cerramos? Bueno. La verdad es que para nosotros fue una experiencia hermosa, muy nutritiva en lo personal, y tenemos como todo el tiempo esta idea de hacer que trascienda justamente por lo que dije en un momento de la conversación. Yo portaba cierta ingenuidad con respecto a que alguien pudiera pensar que este no era un proyecto posible. Entonces, ponerlo realmente sobre la mesa, contarlo, compartirlo, hace que otras adolescentes puedan plantearse esto como modelo, eh, para poder progresar, eh, que puedan plantearse la posibilidad en un momento donde parece que están las puertas cerradas, tener una familia. Y bueno, y en este caso particular, también acompañarla en todo lo que tiene que ver con el bienestar de su hijo, que en ese sentido es un proyecto compartido. Yo creo que en ese sentido ella ha sido muy generosa en dejarnos participar. Y, y que esto pueda parecer como una oportunidad para otras chicas es algo que está bueno, que pueda difundirse, que después
cada uno tome las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Pero qué mejor que poder enviar un mensaje de que hay, hay un proyecto, hay un proyecto para todos en la medida que todos nos podamos involucrar. Y no le quitemos mérito al chiquitín, que también los ha adoptado ustedes. El chiquitín nos adoptó, fue el que más rápido nos adoptó. Y realmente ha hecho todo mucho más fácil en muchos aspectos. Acá, al ser tan central, tan Claro, es el rey de histriónico, casa. es el rey de la casa y bueno, hay muchas cosas que pasan siendo él el centro. Y tratando de no perder de vista a su mamá, ¿no? Claro, 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 seguramente. Bueno, acá nos mandan felicitaciones de todo tipo y que una historia tan amorosa y que no sé qué, y que gracias por compartirlo y bueno, esperemos que sirva de inspiración para mucha gente y que se hagan más historias y bueno, y ya en otro momento nos tenemos que juntar para hablar del tema de educación, porque tenemos que aprovecharte en tu especialización, que hay Eso mucho es para decir. sí, es para otro vivo, Para otro vivo. Para otro vivo para otro vamos a vivo. hablar de eso y de los proyectos que tenemos de armar guías y protocolos y esas cosas. Bueno, Susana, gracias. Gracias Gracias por tu a paciencia. vos, Daniela, la Este, verdad que me sentí muy cómoda en el diálogo. Bueno, espero haber podido tratamos compartir todos los temas que todos nos los propusimos. temas, sí, espero que haya resultado interesante y bueno, a multiplicarlo. Ese Sí, es y este vivo va a el quedar grabado, objetivo. así que todos van a poder escucharlo, así que bueno, gracias a todos por estar. Acá hemos hablado con Susi Cantarelli, yo la voy a llamar Susi. Y bueno, gracias a todos por estar. Y bueno, sigan visitando nuestra página y nuestros twitters y nuestros todo Facebook, bueno, no, Facebook no es un grupo cerrado, pero nuestro Instagram y van a ver este video y lo pueden ver las veces que quieran. Y bueno, Susana, ya te voy a comprometer para hablar de tema de educación. Cómo no, cuando quieras. Bueno, Bueno, un abrazo gracias a grande. todos y bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.